En marzo leí una cantidad ridícula de libros, o sea, es literalmente lo más que he leído en toda mi vida. Al final terminé leyendo 15 libros. Fue un mes con lecturas bastante buenas, tengo que decirlo. Sí es cierto que también en este mes está mi peor lectura de memoria reciente, es decir, no solo de este mes, no solo de este año, sino de memoria reciente. Ya saben que esto se ve diferente porque lo estoy haciendo en directo, pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. El primer libro del que vamos a estar hablando es San Juana, de la escritora guatemalteca Anabela Giraca. Es una historia de misterio histórica. Lo que más me parece curioso es esa mezcla entre el misterio paranormal, el misterio sobrenatural de la religión y qué es lo que está pasando realmente con San Juana, con la mezcla en ese como drama político del momento de la independencia de Guatemala. Me parece muy interesante. El libro no es lo más emocionante en un inicio, o sea, nos habla mucho de madre y la religión y cómo va su devoción creciendo y todo esto. Pero como digo, San Juana, un bastante buen inicio al mes. Este siguiente me encantó. Y del libro del que les estoy hablando es El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Es una novela de viaje en el tiempo. Y el libro es simplemente increíble y maravilloso y todo esto. Me pareció una lectura maravillosa. O sea, el estilo de Asimov es muy fluido. O sea, uno se pierde en la lectura porque va tan bien como el ritmo que te va llevando de la mano, así como muy fluido, como digo. Y no solo eso, sino que Asimov tiene mucha profundidad en lo que trata de hablar. O sea, no es solo este drama romántico metido en un mundo que tiene viajes en el tiempo, sino que tiene mucha profundidad, como por ejemplo la reflexión de por qué la eternidad tiene este poder. O sea, ¿quién decide que lo que va a hacer la humanidad es suficientemente negativo como para justificar que alguien externo lo cambie para ajustarlo a unos parámetros arbitrarios de otras sociedades? También entra al tema de pues el amor, obviamente. Harlan está enamorado de Noise. Se adentra también el tema del destino, ¿verdad? Estamos aquí y tenemos libre albedrío o estamos condenados a un destino. El único punto que no me gustó y por lo que no le di las 5 estrellas es porque toda la trama gira alrededor de el problema o el amor que le tiene Harlan a Noise. ¿Qué es lo que pasa? Que se conocen como por un mes y de ahí así como que Harlan está dispuesto a sacrificar a toda la humanidad por estar con ella, y me parece algo muy poco real, muy poco verosímil. Ajá, el libro me encantó, una maravilla. Si quieren leer algo de Asimov, lean El fin de la eternidad. Si quieren leer solo algo de ciencia ficción que valga la pena, lean El fin de la eternidad. Si quieren leer un buen libro, lean El fin de la eternidad, porque me pareció increíble. De ahí vamos a continuar con otro libro que leí en físico, pero lo presté porque me gustó tanto y me pareció que a esta persona también le iba a gustar. Entonces, leí Quien teme a la muerte, de Nnedi Okorafor. Es un libro que ya mencioné desde inicios de año con el video que hice, el TBR de todo el año, o sea, en el que hablé de mis propósitos lectores, de las cosas que quería leer. Este libro es fantasía postapocalíptica ambientada en África, lo cual fue lo que me ganó. O sea, eso me pareció una premisa súper interesante y por lo que decidí leerlo. Todo este libro, content warning, alerta de contenido, se habla muchísimo de violencia sexual. El libro habla muchísimo de violencia sexual. Entonces dejo ahí
muy claro. El libro me pareció muy bien conseguido. Las como mayores críticas que hace Okorafor en el libro es pues, la violencia sexual, como digo, el machismo y el patriarcado. Eh, Esta sensación de no pertenecer en cuanto a identidad de raza, en cuanto a color de piel. Y pues eso es principalmente, ¿verdad? También me parece muy interesante toda esta perspectiva de la mitología africana, porque habla justamente de criaturas mitológicas, de formas de magia y de todo esto que pues han existido a lo largo del mundo, solo que pues este caso ubicado en África, que es una región con muy poca representación literaria y muy poca representación de fantasía incluso. También nos habla mucho del tema de la interseccionalidad, es decir, no es solo como, o sea, el caso de Onyesonwu es muy importante porque no solo es una mujer negra, bueno, ella no es una mujer negra, ella es expulsada de las sociedades o es mal vista en las sociedades Okeke y es también obviamente mal vista dentro de las sociedades Nuru. Entonces está en este punto en el que no es de aquí ni es de allá, no tiene lugar donde vivir y encima de eso es mujer. Entonces todo ese peso de un sistema machista le pesa incluso todavía más porque no es solo una mujer okeke, sino es una mujer. Y ahora vamos a pasar a lo que no me gustó tanto. Tiene un par de cosas que a mí se me quedaron un poco cortas, como por ejemplo explicar realmente el sistema de magia. Otra cosa que aquí va a ser gracioso porque voy a ser yo, un hombre blanco, hablando sobre o criticando la forma en la que una mujer negra plasma la opresión. Entonces todo esto lo pueden ignorar porque como digo, yo aquí, ¿qué diablo sé? Una cosa que no me parece, o primero que nada, es la cuestión de tener a Onyesonwu como algún tipo de heroína profética que va ella sola individualmente a cambiar el destino de todas las personas Okeke. Y eso es algo que siento que en esta novela se pudo haber tomado esa aproximación un poco más colectiva en vez de simplemente una visión muy individual. Segunda cosa que no mucho me pareció y tenga este como momento en el que las acciones de Onyesonwu luchan en contra de lo que dice. Entonces me parece que en ese caso se queda un poquito corto. Otra cosa que me parece que se queda un poquito corta es el final. Eso fue Quien teme a la muerte, o Quién teme a la muerte. Un libro que me gustó muchísimo, que toca todos estos temas súper importantes, lo hace en términos generales muy bien, ¿cierto que? Se tropieza, a mi parecer, ciertas partes. Este es uno de esos libros que, ¿por qué no hablamos más de este libro? O sea, me pareció muy interesante porque este libro no lo he encontrado mencionado en BookTube, ni en Bookstagram, ni en nada. Es un libro muy interesante, no sé si llamarlo juvenil porque digo, toca temas muy difíciles, pero un libro de magia, de fantasía, pero nadie habla de él y eso que ha ganado premios relativamente prestigiosos. Leamos más este libro. Lo siguiente que leí es este pequeño poemario que se llama Olvidé decirte adiós, de el poeta guatemalteco Pep Valcárcel. Este libro lo publicó Editorial Sion en 2017. Ya saben que Editorial Sion liberó unos de sus libros como de los primeros que publicó. Este está entre esos, entonces si lo quieren leer, abajo en la descripción les dejé el link a este libro. Trata sobre, pues, lo que dice bastante el título, Olvidé decirte adiós, es decir, de desamor y de todo esto. Y me parece que es bellísimo, me parecieron todos muy bellos. El juego de palabras que tiene Pep Valcárcel me pareció muy bien. Los temas que trata los toca muy bonito. Honestamente tampoco tengo muchísimo más que decir que solo eso.
Es un poemario que vale la pena, es muy bello, juega bien, es bien. El que toca es un libro muy curioso que es La celda de cristal de Patricia Highsmith. A mí me llamó bastante la atención porque sobre lo que trata es una crítica al sistema carcelario y punitivo de los Estados Unidos, tema que a mí me encanta, me gusta mucho o me interesa mucho, entonces decidí leerlo. ¿De qué trata el libro? Pues básicamente nos cuenta la vida, o me parece muy, muy interesante. O sea, fue un buen libro. Tiene partes principalmente en la primera mitad que son muy tediosas porque en la cárcel no se puede hacer mayor cosa. Habla justamente del sistema punitivo. No siento que sea una crítica muy agresiva o muy fuerte, pero sí que tiene ahí su toque de lo que está hablando, ¿verdad? Como digo, esto tal vez se queda un poquito obsoleto, la crítica que hace Patricia Highsmith, pero sí que abre, sí que toca más o menos temas sobre este tipo de cosas, como por ejemplo, en mi parecer, lo ilógico y lo absolutamente estúpido que son las cárceles y el sistema carcelario. ¿Por qué? Justamente partiendo desde el punto de que en estas cárceles se aísla a el criminal y dirán por qué es algo que es una persona que puede tener riesgo a otra persona. Y es porque están, o sea, sin que sea una persona que no supo comportarse en sociedad, las criaturas de los no saben comportarse en sociedad. ¿Y qué cabeza cabe? Que aislar, es decir, sacar de sociedad a una persona que no sabe convivir en sociedad, mágicamente le va a dar las herramientas para ahora sí saber cómo hacerlo. Es lógico. Entonces, en relación y qué cabeza es muy punitivo de estas es fuera de eso, que puede ser algo más subjetivo, como digo, el inicio se vuelve un poco pesado. Me gustó mucho, me pareció muy interesante, no lo amé, pero sí me pareció que es una lectura que vale mucho la pena. Y ahora vamos a empezar a el siguiente libro, que este siguiente libro sí es la peor lectura que he tenido en un muy buen tiempo, que es aquí, Leo por sobrevivir, de Fernando Armas París. Me pareció asquerosamente mal, horrible. O sea, no tiene ni una cosa positiva. Es fatalmente escrito. ¿Qué tiene de malo este libro? Pues como digo, tiene prácticamente todo de malo. Iniciando, digamos, por los personajes. Leo y Lucas son dos personajes dolorosamente clichés, son tan clichés que llegan a ser originales porque nadie en su sano juicio haría personajes así de cliché. No solo eso, sino la historia completa es una historia moralista de la lectura es la salvadora del mundo y no sé qué y no sé cuánto. Y esto pues obviamente lo digo yo, que soy un lector empedernido, que amo leer y todo esto, pero qué ridículos. Tiene un montón de contradicciones dentro de sí mismo. Fernando París es tan malo escribiendo que ni siquiera les pudo dar voz propia a los personajes, sino que ambos hablan con la voz de él, de Fernando Armas. Y todo esto sin siquiera llegar a hablar del contenido. Todo esto fue solo desde la parte literaria. Desde la parte de contenido también tiene partes asquerosas como la desagradable romantización de la pobreza. También no pierde oportunidad de evangelizar a través de su libro. Eso fue Leo por sobrevivir. No lo recomiendo. No lo lean. Es pésimo. No me gustó para nada. Ahórrense el dinero. No lo lean. Y bueno, después de esto tenemos una lectura que sí que me gustó, que fue El Diablo y Dios, publicado en 1951 por el escritor francés que no necesita introducción, Jean-Paul Sartre. Es una obra de teatro, es un juego moral en el que nos muestra que nada es blanco y negro, no todo lo malo, o sea, no, las cosas no pueden ser puramente malas y las cosas no pueden ser tampoco puramente buenas. Y dentro de eso tiene muchas capas de crítica de diferentes aspectos, como por ejemplo la cuestión de quedarse al margen y de ser un espectador en un conflicto. Eso fue El Diablo y Dios, muy interesante, es una lectura relativamente breve, lo que se la recomiendo, tiene mucho peso, tiene mucha profundidad filosófica y pues del tema de la moral principalmente. Así que pues, léanlo si tienen la oportunidad.
El siguiente libro de los que les voy a estar hablando es uno increíblemente conocidísimo que llevo leyendo desde enero, que fue uno de mis propósitos del año, releer este libro, y eso es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. ¿Qué me parece Crimen y Castigo? Pues obviamente me gusta bastante, es un libro de culto, es un clásico de los clásicos, me gusta mucho, o sea, genuinamente. No me parece que sea el mejor libro de Dostoyevsky, como dije, o como he dejado bastante claro, a mí ese título se lo lleva a los hermanos Karamazov, me parece mejor que Crimen y Castigo. Que me encontré en esta relectura, pues primero que nada con un ritmo más pausado, disfruté bastante, logré meterme mejor dentro de la historia. También entra la cuestión de todo el aspecto político de la obra. Sí tiene un componente político bastante fuerte, principalmente la motivación de Raskolnikov viene bastante desde la perspectiva de que no se puede vivir sin dinero, no se puede ser feliz sin dinero. También es cierto que muchos personajes tienen perspectivas políticas. En esta relectura no me centré tanto en el personaje de Raskolnikov, sino me centré principalmente en personajes secundarios, incluso terciarios, como pueden ser Svidrigailov y el de Marfa Petrovna, el de la mamá de Sonia, que me parece muy interesante como personajes secundarios, cómo ellos se hunden en la locura y cómo ellos se simplemente pierden todo para caer en esta pozo que es muy propio de Dostoyevsky, de simplemente locura y desenfreno y no poder caer en nada. O sea, esa espiral en la que cae esta señora me parece, o sea, es espantosa, pero uno como lector la ve como una maravilla. O sea, está relatada de una forma maravillosa, aunque lo que está describiendo es algo realmente perturbador. No podemos quitar en Crimen y Castigo el tema de Raskolnikov, ¿verdad? De él pensarse estando por encima de la moral, pero cuando hace algo se da cuenta de que es simplemente humano. Eso fue Crimen y Castigo. Como digo, no tengo que decir que me gustó o no, porque obviamente me gustó. Y pues eso, me parece muy interesante. En esta relectura me fijé en otras cosas. Pero sí. El siguiente libro del que les voy a estar hablando es mi única contribución al marzo asiático. Es En el bosque, bajo los cerezos en flor, de Ango Sakaguchi. Es un libro ultra breve, son 3 historias cortas en las que nos muestra como algo muy oscuro, muy perturbador, así como muy decadentista, que es maravilloso. El libro me encantó, me gustó muchísimo, porque, pues como digo, crea una atmósfera increíble. O sea, es muy bueno Ango para construir la atmósfera. Aparte de eso no tiene muchísimo más, pero creo yo que con la atmósfera ya tiene muchísimo de sí. Su prosa también es muy buena. El que leí antes de En el bosque bajo los cerezos en flor fue El canasto del sastre, un libro clásico de la literatura guatemalteca escrito por Pepe Mía en el siglo XIX. Esto es cuadros de costumbre. ¿Qué se refiere a un cuadro de costumbre? Pues es básicamente pequeñas imágenes, pequeños retratos que se hacen, que son como más descripciones que cuentos de pues la cotidianidad, ¿verdad? De lo que estaba pasando y cómo era la sociedad en una época determinada. Eso es como un cuadro de costumbre. Que me pareció, hasta cierto punto diría que me gustó, porque, o lo que más me gustó fue cómo me parece increíble que ciertas frases, ciertas formas de hablar, ciertas formas de expresarse y de actuar se han mantenido en Guatemala desde el siglo XIX hasta el siglo XXI en la actualidad. ¿Qué pasa? Que el libro es honestamente bastante lento, o sea, es un libro corto, pero me pareció larguísimo porque me pareció muy denso irlo leyendo. Entonces, pues sí, eso lo podría poner como algo negativo, pero sí, dejémoslo ahí. El último libro de ficción que leí es otra obra de teatro que fue Casa de Muñecas de Henrik Ibsen.
señor que es noruego y que este libro, eso me pareció increíble. Este libro fue escrito en 1879. Tengan eso en cuenta. Básicamente, ¿qué me parece de interesante este libro? Pues que este libro me parece una buena forma de desarticular ciertas formas de romance que se puede ver como bonitas, como protectoras, como todo este tipo de cosas bien intencionadas, porque al final de cuentas son terriblemente machistas. Pero es una buena forma de desarticularlo porque toda la novela o toda la obra lleva como solo a Torvaldo mostrándose relativamente amoroso, cariñoso con Nora y todo esto, tratándola con cariño y todo esto. Y es solo hasta el final que Nora golpea y dice, si no se puede vivir, pues o sea, ¿qué es esto? Esto es desagradable. Otra cosa que me encontré en este libro, que fue una relectura, porque este ya lo he leído como un par de veces más, es la posición un poco abajo del trabajo que tiene Cristina y también la parte del doctor que habla mucho de una forma bastante existencialista, lo cual me llamó mucho la atención, sobre la vida y cómo, qué sé yo, las personas se acostumbran a todo, entonces aunque la muerte de una persona nos parezca devastadora, eventualmente nos vamos a acostumbrar a que ella no esté. Me pareció también muy interesante. Obviamente fue escrito por un hombre, entonces alguna crítica pues obviamente súper válida. Lo único que no me gustó de la obra es la cuestión de que se siente muy de golpe ese cambio del final, ese cambio en el que Nora dice ya, suficiente, ya no puedo más. Ese cambio para mí se da muy drástico, entonces no se siente del todo verosímil. Aparte de eso, el libro me parece que está súper bien, me parece muy interesante, trata un tema muy, muy, muy importante, por lo que, pues sí, léanlo si no lo han leído. Y como digo, lo dudo porque es uno de los clásicos, es una de las obras de teatro más conocidas, pero si no lo han leído, léanlo si encuentran esta forma de relación, pues no caigan en ella. Y llamen a las personas que han caído en ella para que puedan salir de ella. Porque, como digo, no. Eso fue todo lo de ficción que leí durante el mes. Muchas gracias. Y pues sí, déjenme abajo en los comentarios cuando esto se resuba opiniones, sugerencias de libros, etcétera, etcétera. Suscríbanse al canal, etcétera, etcétera. Pero nada, como digo, yo ya estoy un poco cansado. Esto fue un directo bastante largo. Pero bueno, nos vemos en la siguiente.